A 8 de la mañana, 37 minutos, tenemos el agrado de poder contar del otro lado con el diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moró. Leopoldo, muy buenos días. Marco Fleming te saluda a todo el equipo de Nada que Decir. ¿Qué tal? Un buen día, un gusto estar con todos ustedes. Bueno, el gusto es nuestro, Leopoldo. Es un día histórico. Ya la ley de reducción de ganancias, ya podemos decir que es ley. Sí, es ley y además es justicia, porque efectivamente todavía quedaba un núcleo importante de trabajadores, más o menos alrededor de 200.000 trabajadores que Hmm, seguían haciendo aporte debido a lo que denominaba impuesto a la ganancia. Pero no es solamente una decisión transitoria, sino ya sí, de carácter permanente, porque lo que se votó es la eliminación claro. de la cuarta categoría, es decir, del impuesto a las ganancias. Solo queda un pequeño segmento de CEOs de empresas, gerentes o jubilaciones de privilegio, que, no, que son un universo muy pequeño, no va más allá de las 90.000 personas, Sí, es un uno por que ciento, sí ¿no? van a seguir que sí van a seguir tributando, pero ya no bajo la denominación de impuestos a las ganancias, sino de impuestos a los altos ingresos. Hmm. Pero el impuesto a las ganancias en materia de salarios ha sido definitivamente eliminado. Eh, una, Una de las propuestas sumamente importantes de toda esta cartera de propuestas que viene llevando a cabo Sergio Tomás Massa, que también lo puede escuchar en una entrevista en el día de ayer, que también son consecuencias de la devaluación que se tuvo que realizar el pasado 14 de agosto del 22%, y que ya con estas medidas que se están realizando por un ajuste del 22 en un futuro gobierno, que te escuché también hablar de que es un riesgo a la democracia, por ejemplo, un gobierno de Milei. Ellos hablan de ajuste al 100%, pero nunca terminan dando los valores y cuánto afectaría esto a los trabajadores. Sí, a ver, Massa está librando una pelea muy fuerte eh, con el Fondo Monetario Internacional, que Sí. es la herencia maldita que le dejó Macri a los argentinos. Mm. ¿Y por qué la pelea es muy fuerte? Porque el fondo pretende imponer condiciones, por Claro, eso endeudarse con el fondo siempre es un el problema. endeudamiento más grave, porque en el caso del fondo no es solamente asumir una deuda, sino asumir que a partir de ese endeudamiento, van a actuar como auditores de la economía en la Argentina, es Claro. decir, te quieren imponer las reglas de juego de la economía. Bueno, y contra esto está peleando Massa. El Fondo Monetario quería una devaluación del 100%. Mm. Imagínate vos el terremoto que provocó la devaluación del 20, lo que hubiera significado una devaluación del 100%. Sí, no, hubiese explotado Pero todo. bueno, hubo que tomar medidas compensatorias, algunas de ellas como esta de la derogación o la eliminación del impuesto a las ganancias. Esto significa un reintegro para ese universo de 800.000 trabajadores que va a oscilar entre el 25 y el 30% de sus ingresos. Sí. Obviamente esto se va a volcar inmediatamente al consumo interno, y el consumo interno va a fortalecer a la economía de los argentinos. Paralelamente se tomó una medida aún más progresista, a mi juicio, que es la devolución del IVA en la compra de la canasta básica de Sí. alimentos. Esto también va a aliviar muchísimo los bolsillos de otros segmentos, en este caso de los ingresos o de los sectores de menores ingresos. Y bueno, son todas medidas que van apuntando no solamente a paliar los efectos de esta devaluación Sí. que se produjo, sino a cambiar estructuralmente el sistema tributario de la Argentina. Sí. Por ejemplo, en el caso de la devolución de IVA, yo creo que debe ser una medida permanente. Sí. Es decir, no es posible que una persona que tiene un sueldo, que labura, tenga que pagar un porcentaje de IVA por un alimento similar al que paga el dueño de Techín, por ejemplo. Claro. Sí, y es una medida también que ayuda a la bancarización de esa economía negra, que también regularla y que el fisco tenga control por sobre eso lo hace más complejo. Así es, efectivamente. Así que bueno, esta es la pelea que está llevando adelante Massa, y es la respuesta a los que decían, bueno, ¿por qué no lo hace? Mm. Y lo está haciendo, Sí. lo está haciendo. Eliminó el impuesto a las ganancias,
puso en marcha la devolución del IVA sobre los alimentos. No son promesas de campaña, Claro, son son medidas. acciones de gobierno. Leopoldo, ¿cómo va? Valentín Cueto te habla. Te iba ¿Qué a... tal? Bien, bien, muy bien. Te iba a preguntar justamente en base a esto que decís de lo de acciones de gobierno, que lo que está haciendo ahora, más allá es una muestra un poquito de lo que va a mostrar como, valga la redundancia, como presidente en caso de ser electo. ¿Vos creés que la sociedad lo está capilarizando, lo está sintiendo? Digo, hablábamos el otro día con Raúl Timerman y decía que bueno, que se estaba viendo alguna mejora, por lo menos en lo que es el tema de encuestas, que uno siempre lo tiene que agarrar con pinzas, pero que se veía una cierta mejora después de lo que habían sido los anuncios. ¿Crees que hay tiempo para que la sociedad, digamos, haga propio los anuncios de masa, bueno, y lo acompañe? Mira, yo creo, todo esto es materia de interpretaciones, ¿no? Porque todos sabemos a esta altura que las encuestas ya hace tiempo, no en esta coyuntura electoral, sino desde hace ya bastante tiempo, no son infalibles, ni mucho menos, al contrario, son bastante falibles. Pero a mí me da la sensación de que la sociedad no solamente está percibiendo esta pelea que está dando Massa con los grandes grupos económicos, el Fondo Monetario Internacional, el afán de La Nación y Clarín por aplicarles anabólicos a una candidatura como la de Bullrich, que está definitivamente fuera del marco de eventual competencia en balotaje, pero que de todas maneras el círculo rojo, como lo denominan, insiste en sostener, sino que además la sociedad percibe que en realidad, me parece a mí, no está frente a tres candidatos, sino frente a dos caminos. Uno, el que representan precisamente Bullrich y Milei, en este fenómeno donde incluso la derecha ha sido absorbida por la ultraderecha, que es un fenómeno que no se da solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo, pero que aquí en Argentina ha tenido una manifestación muy concreta en el triunfo de Bullrich sobre la reta en la interna de Juntos por el Cambio y en el triunfo que hasta ahora va llevando adelante Milei sobre Bullrich. Es decir, la derecha se va fagocitando, mejor dicho, la ultraderecha se va fagocitando a la derecha. Y entonces la gente ve que hay dos candidatos que proponen más o menos lo mismo, ajuste con violencia institucional. Y otro candidato, que en este caso es Massa, que propone un camino que tiene que ver con la resolución de la crisis, pero desde otro lugar, desde un gobierno de unidad nacional, desde un gobierno que conserve la paz social, desde un gobierno que recree el pacto democrático y por lo tanto la convivencia democrática. Y me parece que esa opción cada vez es más nítida y que la gente se inclina por este último camino, porque ya hay experiencias en Argentina acerca de cómo salir de crisis. Cuando se trató de salir de la crisis que produjo la dictadura militar, el último empujón se lo dio la multipartidaria. En el 2001, cuando se produjo una crisis brutal en la que tuvo mucha influencia Bullrich y Cavallo y López Murphy, bueno, la salida fue el acuerdo entre Alfonsín y Duhalde, es decir, el Claro. acuerdo parlamentario que permitió salir de esa crisis muy rápidamente. Y después vino la convocatoria de Néstor y Cristina a lo que se llamó la concertación. Más de la mitad de los gobernadores radicales de ese entonces se incorporaron a la concertación, a punto tal de que Cristina llevó de candidato a vice Sí, a uno de esos gobernadores. a Y eso Córdoba. permitió sostener la robustez de un proyecto económico-social que entre el 2013 y el 2015 le dio los mejores años de los 40 años de democracia a la Argentina. Ahora, Leopoldo, en base a esto que decís, también lo que queda claro es que bueno, que el gobierno que viene va a tener que enfrentarse, y ya lo ha demostrado incluso en el caso hasta de Javier Milei, con una Corte Suprema que le va a hacer las cosas difíciles, digamos, que ya lo hemos visto este año, que cada vez que se quiere avanzar en materia de derechos en alguna cuestión, lo primero que sale es la Corte Suprema, o no por ahí lo primero, pero que si en alguna instancia termina saliendo de la Corte Suprema para echar atrás ese tipo de derecho o ese tipo de normativas nuevas que permiten regularizar. Perdóname, discúlpame que te interrumpa. Por Sí, favor, pueden subir el retorno porque se ha ido. Yo se escucho muy bajo. ahí me escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Sí. Ahí está. No, te decía, el tema de, bueno, de la Corte Suprema en un eventual gobierno que viene, bueno, cómo se va a sortear o de qué manera se puede sortear lo que son las intervenciones de la Corte en materia política.
Mira, el próximo gobierno va a enfrentar muchas dificultades. Precisamente por eso hace falta un gobierno de unidad nacional. La primera dificultad que va a enfrentar es el Fondo Monetario Internacional. Tal como está diseñado el programa o el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es de absoluto e imposible cumplimiento, salvo que 10 millones de argentinos se suiciden y se tiren en el Atlántico y la Argentina se achique. Ese plan es de imposible cumplimiento para cualquier gobierno. Otro de los obstáculos que va a enfrentar, efectivamente, como vos bien decís, es el de la Corte Suprema de Justicia. Una Corte Suprema de Justicia que, a pesar de estar, digamos, despedazada, apenas hay 4 miembros, con una mayoría en general siempre muy al filo del empate, tiene además un profundo desprestigio. Y bueno, efectivamente, esa corte que está sostenida por estos grupos económicos concentrados, y fundamentalmente por Clarín y La Nación, porque esta no es la corte de todos los argentinos, sino que es la corte de algunos sectores de la Argentina, de los más privilegiados. Bueno, yo creo que tiene agotado un ciclo y que efectivamente la composición de un nuevo Congreso debe impulsar un juicio político, que es el que ya se está tramitando en el Parlamento argentino, y tenemos que llevar adelante un proyecto de ampliación de la Corte que le permita al nuevo gobierno iniciar su gestión con una Corte realmente independiente y transparente, que es lo que necesitamos también los argentinos. Leopoldo, Carlos Martín te habla. Mi pregunta está más signada por el lado de la organización del radicalismo. Hoy hay muchos que se preguntan quién conduce al radicalismo, si Bullrich o Macri, y lo que nosotros vemos que sí van surgiendo faros, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el espacio de la UCR, como manes, como históricos que hoy están un poco eximidos. Hay algunos actores muy atractivos que pueden generar un espacio mucho más plural, mucho más abierto y no tan sesgado para la derecha, que es lo que pasó en estas últimas elecciones que tuvimos. ¿Vos creés que se puede dar esta confluencia para generar un gran pacto nacional, pero que primero el radicalismo esté alineado? Mira, yo siempre creo más en las decisiones de los militantes y de los votantes que en las de los dirigentes. En todo caso, esa decisión de los militantes y los votantes es la que termina impactando en el comportamiento de los dirigentes. Y lo que sí percibo claramente es que militantes y votantes del radicalismo huyen despavoridos de la posibilidad de acompañar a Bullrich. Sí. Y esto tiene manifestaciones muy concretas que después se van reflejando también en opiniones de los dirigentes, como por ejemplo la que ha tenido de manera muy contundente Ricardo Alfonsín, Claro. o la que ha tenido en el caso de la ciudad de Buenos Aires Federico Estolani, que llamó explícitamente a votar por Santoro contra Macri, Sí, sí. o la que se van expresando en distintos lugares del país. Se hizo una asamblea de la Franja Morada regional La Pampa y decidieron claramente pronunciarse en contra de la candidatura de Bullrich. Mañana mismo se están abriendo locales en el Partido de la Costa, el martes en La Plata, de radicales que van a acompañar a Unión por la Patria. Yo estoy viajando a Santa Fe y a la provincia de Entre Ríos el jueves y viernes de la semana que viene, también a tener reuniones con militantes y dirigentes del radicalismo que están marchando en la misma dirección. Es generalizado el rechazo a la candidatura de Bullrich y creciente en las filas del radicalismo. Sí, acá en La ¿Por qué? Plata... Por una... Sí, disculpa. Sí. No, te decía que acá en La Plata, Jano, no es solamente él quien hizo esta apertura, sino todos los militantes que vos conocés perfectamente, Pérez Irigoyen, un montón de grandes dirigentes, y lo que es Franja Morada acá en La Plata, están totalmente, viste, estaban desarticulados prácticamente. Hay que organizarse. Bueno, el martes que viene se hace la apertura de otro local, ya se abrió uno, Sí. que se denomina Hipólito Yrigoyen. El próximo local se va a denominar Raúl Alfonsín y se abre este martes que viene, el martes 3, 77, y bueno, no recuerdo exactamente la dirección. Pero bueno, esto se está creciendo a lo largo y a lo ancho del país. ¿Por qué? En primer lugar, porque muchos radicales le asignan
y hacen bien en hacerlo, porque así fue una enorme responsabilidad a Bullrich y a Cavallo, como te decía recién, en el final trágico que tuvo el gobierno de la Rúa, que desembocó en, bueno, El muerte, sí. decenas de muertos, que desembocó en confiscación de los ahorros. Además, todos recuerdan el papel de Bullrich acompañando a López Murphy, y esto impacta de manera muy particular en la militancia estudiantil del radicalismo, cuando López Murphy intentó llevar adelante un recorte brutal a las universidades públicas. Y además la ven a Bullrich como un personaje que siempre ha estado más cómoda con la violencia que con la democracia. Claro. Todos tienen presente que Bullrich, siendo ministro de Seguridad, promovió el envío de pertrechos y de armas a Bolivia para respaldar el golpe de Estado en Bolivia. Los radicales tienen presente que Bullrich fue la que se manejó con un espía como D'Alessio en un tema tan sensible como, por ejemplo, el narcotráfico de Rosario. Está presente que Bullrich aparece con una enorme responsabilidad en la muerte de Nahuel, y bueno, y últimamente en todo este episodio más que oscuro, vinculado a su mano derecha, Gerardo Milman, tanto mano derecha en el ministerio como hasta hace poco jefe de campaña de Bullrich. Claro. Entonces, ese apego de Bullrich, más por la violencia que por la democracia, también usa el radicalismo un fuerte rechazo. Así que yo creo que va a haber en ese sentido una evolución, primero en esta etapa, hasta el 22 de octubre, donde ese voto se va a ir inclinando hacia lo que te reitero es una opción vinculada a un llamado gobierno de unidad nacional. Y eso después, bueno, vamos a ver cómo impactan los dirigentes. Yo creo que tiene que impactar bien, porque si vos te analizás, Por favor, Leopoldo, adelante en el sí, retorno, porque cada vez... a ver ahí, si vos analizás los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría vienen de extracción radical. Los gobernadores, escúchame, tenemos gobernadores que vienen de Franja Morada, son del corazón del radicalismo. Y es como algo que seguramente vos te acordarás. Acá se repite lo que decía Alzogaray, que el peronismo es un monstruo que hay que ponerle cerebro. Lo hicieron con Menem, pero ahora lo hicieron con el radicalismo. Así es, efectivamente. Y nosotros se lo advertimos, no lo digo por autoelogio ni porque quiera hablar con el diario del lunes, pero nosotros le advertimos al radicalismo y desde adentro lo hicimos, antes de tomar las decisiones que tomamos, de que el camino que habían iniciado con el macrismo lo iba a llevar a la insignificancia y, lo que es peor todavía, a la pérdida de sus valores esenciales. Y bueno, lamentablemente es lo que ocurrió. Lo que sucede es que ahora estamos en presencia, como te digo, de un avance incluso de la ultraderecha, ni siquiera de la derecha conservadora, digamos. Y bueno, ya me parece que se le hace intolerable a los militantes y a los votantes del radicalismo una candidatura como la de Bullrich, ni te hablo de una candidatura como la de Milei, ¿no? Claro, claro. Sí, aparte si venimos con el proceso histórico, el abrazo de Perón-Balbín tuvo un significado, en los mensajes de Alfonsín tuvieron significado y peso cuando armaron esta buena salida que tuvimos en el 2001, y hoy es como que agarraron todos contramano. El límite era Macri, dijo Alfonsín, y muchos no lo entendieron, me parece. No, claro, y ahora ese límite se corre a los personajes como Bullrich o Claro. Milei. Incluso Ahora, hubo un par de celebrados che, que plantearon la posibilidad de acuerdos con Milei. Sí. Y ustedes hacían referencia recién a un factor que también es muy importante, no solamente entre la militancia y entre los votantes. No solamente la regional La Pampa de la Franja Morada ya decidió manifestar su rechazo a la candidatura de Bullrich, y según tengo entendido esto se va a ir extendiendo a otras regionales de la Franja Morada, sino que también ustedes hacían referencia, por ejemplo,
a la relación de los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires con el gobierno de Kicillof. Claro. Ha sido una relación inmejorable, reconocida en algunos casos en voz alta, como es el caso del intendente de Madariaga, por ejemplo, y en otros casos en voz baja, pero reconocida por todos los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires. Sí, Entonces, sí. más allá de que Kicillof está teniendo una ventaja considerable en las encuestas y que ya la puso de manifiesto en la elección de las PASO por su buena gestión, que realmente es muy buena. También hay que tomar en cuenta que esos 36 intendentes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con distintos matices, no dejan de reconocer que han tenido un respaldo por parte de la gestión de Kicillof que no tuvieron por parte de la gestión de Vidal. Sí, sí. Aparte también hay que reconocer, estos últimos días se hizo un acto más que trascendente de un ex correligionario tuyo en Ensenada. Mario Seco hizo un acto de 50.000 personas donde convocó a todos. Mario está integrado a lo que es lo popular y hoy es uno de los referentes del peronismo y viene del radicalismo. Vos lo conocés a Mario. Sí, como no lo voy a conocer, por Por eso. supuesto que conozco la excelente gestión que ha hecho a lo largo de Extraordinario. estos últimos años, cómo ha repercutido en Ensenada, cómo ha transformado Ensenada. Además lo conozco porque compartimos lo que se denominaba, o se denomina precisamente la mesa de Ensenada, y teníamos reuniones periódicas cada 15 días. Así que sí, lo conozco mucho y conozco también su origen. Claro. Muy buen tipo. Leopoldo, te hago la última de mi parte. Te iba a preguntar, hablábamos recién del tema de Balbín, del tema de Alfonsín, ¿no es cierto? Porque se necesitó un Balbín para que se abrace con Perón, se necesitó un Alfonsín para que reciba a Cafiero. ¿Quién va a ser, quién puede ser hoy en día esa figura que bueno que trata de sortear o de romper ese cerco que hay entre el peronismo y el radicalismo? Bueno, eso se irá viendo con el transcurso del tiempo, como te decía recién, ¿no? Ahora se está produciendo una primera etapa, que es lo que, insisto, está a la vista, la decisión de muchos militantes y muchos votantes del radicalismo de alejarse definitivamente por el cambio y fundamentalmente, reitero, en esta coyuntura electoral, de la candidatura de Bullrich. Y después habrá que ver, con posterioridad a la elección, qué sucede frente a lo que yo creo que inevitablemente va a ocurrir si ganan los candidatos de Unión por la Patria, que es esta convocatoria a un gobierno de unidad nacional, cómo responde el radicalismo, qué cambios se producen hacia el interior del radicalismo, porque tampoco va a quedar, digamos, sin debate y sin discusión todo lo que ocurrió en estos últimos años. Claro, Bueno, es. seguramente va a haber un debate muy crítico acerca de las decisiones profundamente equivocadas que tomó un sector de la dirigencia durante estos últimos años. Pero bueno, ya esa es otra cuestión para el futuro. Ahora lo importante es preservar la casa común. Y la casa común, en primer lugar, Es el es la país. democracia. Hay que decir Claro. en voz alta, la democracia no se toca. Y en segundo lugar, la casa común es la patria. Entonces hay que decir en voz alta que la patria no está en venta, la patria no se privatiza, la patria no se arancela, la patria no se alquila, y que no debemos dejar sola a la patria. Y en esa decisión yo creo que van a acompañar muchísimos radicales, no tengo ninguna duda. Sí, sí, coincido con lo que decís. Leopoldo, además, Espero bueno, que vengas el martes, sacar la plata si podés. ¿Vas a estar? Sí, voy a hacer todo lo posible. Sí, voy a hacer todo lo posible por estar en la inauguración de ese segundo local. Creo que va a ir Nito Artaza también, me parece. Ah, mira. Bárbaro. interesante. Leopoldo, muchas gracias por esta comunicación. Perdón por la insistencia, pues reconozco que le escribí muchos No, días seguidos. Aparte te agarramos un viernes que estás demolido, ¿no es cierto? y fue una semana brava.